¿Está presente, maestra Gaby? ¿Estará presente ya? Sí, Hola, maestra, ¿qué ahí está tal? Gabriela, ahí la veo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias de antemano por la invitación. En primer Ya, lugar, maestra, muchísimas gracias de verdad de parte de nuestro país, de Perú, de todos los docentes que ya le comento que estamos a días de iniciar las clases acá, el inicio del año escolar, y siempre acostumbramos este tipo de ponencias para que ese granito de arena que podamos nosotros contribuir colabore mucho a hacer en este año un buen año lectivo, que pueda ayudar mucho a los profesores de educación física como a los técnicos deportivos en todo el trabajo que tiene en el aula, ¿no? Acá en Perú cada docente tiene 25 o 30 niños. La inclusión está presente en nuestro país y para nosotros es fundamental. El día de hoy, te comento, Hilder, está con nosotros Gabriela Puga, Puga Peña, licenciada en Educación Física y Deporte, egresada de la Universidad Morelia, México, maestra en Ciencias del Deporte, egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, CDMX México, procursora del balón humano en silla de ruedas para el CRIC Michoacán, socia fundadora de la Academia Monarcas, diseñadora y creadora de la metodología de enseñanza cognitiva. Actualmente se desempeña como directora de la licenciatura en Pedagogía del Deporte en la Universidad Justo Sierra, promoviendo e innovando el deporte en los estudiantes universitarios, creando y generando nuevas áreas de investigación deportiva. El tema de hoy es un tema muy, muy importante, que es deporte adaptado e inclusivo. Así que la dejamos, maestra, para su ponencia el día de hoy. Le comento un poco, estamos en la plataforma del Zoom, somos 12 personas que estamos a cargo, pero estamos conectados al Facebook a nivel nacional e internacional directamente. Acabada la ponencia, nosotros realizamos las preguntas que van a hacer todos los participantes. Adelante, maestra. Claro que sí, pues les agradezco mucho y pues vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal? Ahí la pueden observar. claro que sí, maestra. Perfecto, pues muchas gracias. Reitero el agradecimiento por esta invitación. Gracias a Luis Daniel por la invitación y de igual manera al maestro Azul Valdés de México, nuevamente por la invitación. Y pues efectivamente este tema es un tema muy interesante, muy importante, que en ocasiones creemos que sí lo consideramos o sí lo contemplamos nosotros desde nuestra área deportiva o desde el área de la educación física. Sin embargo, hay aspectos que aún seguimos dejando de lado. Y es por ello que pues les voy a presentar el tema del deporte adaptado e inclusivo. Vámonos con el primero. Como primer punto, es importante identificar cuántas personas a nivel mundial existen con discapacidad, porque al hablar de deporte adaptado y de inclusión, hacemos referencia a las personas que padecen alguna discapacidad. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud en 2023, en su último estudio, nos menciona que existen alrededor de 1.300 millones de personas con discapacidad, es decir, 1 de cada 6 personas sufre de discapacidad. Estas discapacidades pueden ser físicas, intelectuales e inclusive son sensoriales. Y pues bueno, debemos de identificar de esas 1.300 millones de personas con discapacidad que existen en el mundo, cuántas practican algún deporte o alguna disciplina deportiva o simplemente cuántas practican actividad física. Según estos estudios, nos arroja que 1 de cada 4 personas con discapacidad practican algún deporte. Entonces, es muy interesante porque al final de cuentas sigue siendo una población baja. 4 personas y solamente una con discapacidad está practicando algún deporte. Y pues bueno, las personas con discapacidad tienden a tener mayor riesgo en desarrollar diferentes afecciones como es la depresión, la diabetes, la obesidad o problemas de salud. Independientemente a su discapacidad, se puede complicar aún más la discapacidad y qué mejor que con el deporte o la actividad física podamos disminuir estos riesgos o estos factores. Les voy a compartir un breve video. Es muy interesante ver cómo
cómo si nosotros nos lo proponemos, sí puedo o sí se puede. Así se titula este video. Vamos con él. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! I can. Y como dice una de las famosas frases, querer es poder. ¿Cuándo surgen los deportes adaptados? Bueno, pues el deporte adaptado surge a raíz de las guerras mundiales, en específico de la Segunda Guerra Mundial, derivado de la gran cantidad de personas amputadas que surgen después de esta situación. Algunos mutilados de extremidades inferiores, ambas, a veces una. Entonces, derivado de esta situación, como primera instancia, se decide rehabilitar a través del deporte. Sin embargo, de tantas personas que estaban participando en esta rehabilitación, pues se dan cuenta que el deporte o a través de la actividad física adaptada para las personas empiezan a surgir o a derivarse diferentes prácticas deportivas. Es decir, podían practicar las disciplinas deportivas que actualmente conocemos para las personas convencionales, pero se adaptaban para las personas que no tenían alguna pierna, que no tenían algún brazo, que tenían diferentes discapacidades. En este caso, únicamente era físico. Y es hasta 1990 en Roma que surgen los primeros Juegos Paralímpicos. Para esto ya surge el Comité Paralímpico Internacional, donde determina que oficialmente van a llevarse a cabo los primeros Juegos Paralímpicos. ¿Qué es el deporte adaptado? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablas o cuando mencionamos la palabra deporte adaptado? Pues bueno, el deporte adaptado es una modalidad de las disciplinas deportivas convencionales que actualmente conocemos como el básquetbol, el fútbol. Todos estos se adaptan a las personas con discapacidad. Puede ser discapacidad física, intelectual o sensorial. Por otro lado, ¿qué es el deporte inclusivo? ¿Qué se te viene a la mente ¿qué es el deporte inclusivo?
Es importante mencionar que el deporte adaptado también es un deporte inclusivo porque, como su nombre lo indica, está incluyendo. El deporte inclusivo es aquel que busca la participación de todas las personas, sin importar sus situaciones tanto físicas, emocionales, mentales, inclusive sus preferencias, es decir, busca la igualdad y la diversidad, pero que exista un respeto mutuo entre todos los integrantes que participan o practican esa disciplina deportiva o la actividad física. Cuando hablamos de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que es cualquier restricción o impedimento de la capacidad que realiza una actividad de la forma o dentro de un margen que se considera normal para el ser humano. Esa es la definición que nos arroja la Organización Mundial de la Salud. Cuando mencionamos o hablamos de la discapacidad, es importante tener bien presente que la terminología o el término correcto es persona con discapacidad. En referencia a nuestro medio deportivo, pues ya debemos de mencionarles deportista con discapacidad, nadador con discapacidad, ciclista con discapacidad. Es decir, ya utilizar la palabra persona con discapacidad. Anteriormente o tiempo atrás, les mencionábamos o les llamábamos que era una persona con capacidades diferentes o minusválidos o una persona especial. No, ya la terminología correcta actualmente es personas con discapacidad. Entonces, siempre que hagamos referencia a una persona con discapacidad, llamémosle de esa manera, persona con discapacidad, ya nada de una persona con capacidades diferentes, un minusválido, no, ya dejemos a un lado esa terminología y utilicemos la actual, persona con discapacidad, deportista con discapacidad. El Comité Paralímpico Internacional, actualmente estos son los deportes que define como paralímpicos y son el tiro con arco, bueno, son los deportes de verano. El paratiro con arco, el paraatletismo, para bádminton, fútbol para ciegos, bocha o bocia, también como lo mencionan, para canoa, para ciclismo, para ecuestre, para natación, para tenis de mesa, para taekwondo, para triatlón, básquetbol en silla de ruedas, cercado para silla de ruedas, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, golbol, para judo, levantamiento de pesas, para remo, tiro para deportivo. Estos son los deportes paralímpicos que oficialmente el Comité Paralímpico Internacional los clasifica y están autorizados. Estos son los deportes de invierno. Pero también, así como en los Juegos Olímpicos convencionales, existen los deportes de invierno. Entonces, los deportes paralímpicos que el Comité Paralímpico Internacional nos arroja o nos menciona que son los oficiales son el para esquí alpino, para biatlón, para esquí de fondo, para hockey sobre hielo, para snowboard y curling en silla de ruedas. Estos son los deportes que el Comité Paralímpico los menciona. Pero se preguntarán, ¿cómo son estas disciplinas deportivas? Específicamente, cada disciplina deportiva tiene sus características que un poquito más adelante lo vamos a analizar. En el caso de la natación, como pueden visualizar del lado superior izquierdo, están en una competencia en el medio acuático. Los deportistas que tienen alguna discapacidad son clasificados con base a su discapacidad. Es decir, buscan que los diferentes nadadores, en este caso, se enfrenten a un nadador con las mismas o similares condiciones físicas a las que se va a enfrentar. Pongamos un ejemplo. Si es un nadador que no tiene ambos brazos, ambas extremidades superiores, pues el comité que determina estas situaciones seguramente pondrá a un nadador que de igual manera no tenga uno o ambos brazos para que pueda participar y enfrentarse a él. Sin embargo, si fuera un nadador que tiene tal vez algunas extremidades inferiores y solamente le falta
un brazo, ahí el comité determina si es viable que participe y se enfrente a un deportista que no tiene a lo mejor ninguna pierna. Tal vez eso en igualdad de condiciones le puede generar una ventaja. Entonces es por ello que el comité determina quiénes se enfrentan a quiénes y así lo hace en cada disciplina deportiva. En el caso del lado superior derecho podemos ver el paraciclismo. También una competencia que se enfoca en la discapacidad o se enfrentan discapacidades físicas, en específico las discapacidades que no tienen extremidades inferiores. En la parte inferior podemos observar el paratiro con arco. Y eso es muy interesante porque a pesar de que no tiene brazos, no tiene extremidades superiores, su puntería la está realizando, su puntería y precisión la está realizando con las extremidades inferiores. Y vean cómo es que se adapta esa disciplina deportiva para cada uno de los deportistas o participantes. Lo adaptan, lo ajustan y esto les permite tener una inclusión y un acceso al deporte. Entonces, pues nada es imposible. En la siguiente diapositiva, del lado izquierdo, podemos observar el deporte adaptado bocia o bocha. Este es un deporte en específico para personas con parálisis cerebral. ¿En qué consiste? Consiste en lanzar unas bochas o unas pelotas un poco pesadas a determinada distancia, pero hay una bocha de color blanco. Se juega entre dos equipos o dos participantes, el azul y el rojo. Por lo tanto, deben de acercar la bocha de su color lo más que puedan hacia la bola de color blanco. Durante todos los intentos deberán evitar que el rival quede su bocha más pegada a la bocha blanca. Entonces, compiten y hasta que quede uno de las bochas más cercanas a la bocha blanca, pues es el ganador. Este deporte adaptado es uno de los más interesantes en cuestión de que las condiciones de los participantes pueden variar bastante, pero de igual manera, como les mencionaba anteriormente, lo clasifican con base a su movilidad, a su discapacidad, a sus condiciones. Inclusive los participantes de bocha utilizan canaletas. El auxiliar le acomoda la canaleta de acuerdo como el deportista le vaya indicando. Y es cuando dejan caer la bocha. Hay otras ocasiones que la persona con parálisis cerebral sí puede lanzar la bocha y sin problema requiere de su auxiliar. Sin embargo, hay otros que únicamente mueven la cabeza del cuello para arriba. Entonces ahí necesitan de otro implemento para poder realizar su lanzamiento. Del lado derecho podemos ver el goalball. El goalball es una disciplina deportiva específica para débiles visuales o ciegos. Consiste en anotar el balón en la portería contraria, pero este balón tiene cascabeles, entonces únicamente se guían por el sonido. Se enfrentan dos equipos de 3 integrantes y deben de anotar en el espacio contrario. También existen los penales aquí, como en el fútbol. Como aquí existen personas con debilidad visual, utilizan un antifaz cada participante. Entonces, estos dos deportes en específico, el bocha y el goalball, son particularmente creados para personas con discapacidad. Es decir, en el básquetbol en silla de ruedas, pues es una adaptación del baloncesto convencional que realizamos las personas convencionales y se adaptó a las personas con discapacidad y se realiza o se lleva a cabo en silla de ruedas. Sin embargo, el bocha y el goalball no vienen de otras disciplinas deportivas, simplemente fueron creadas en específico para las personas con discapacidad.
Mencionaba hace un ratito sobre la clasificación del deporte adaptado. Dentro del Comité Paralímpico Internacional, contemplan 4 factores en específico que determinan la participación de cada uno de los deportistas en las diferentes disciplinas deportivas. Como primera instancia, cada deporte o cada disciplina deportiva, cada deporte adaptado, requiere o tiene sus propias clases deportivas, sus propias reglas. Cada deporte te permite y te especifica qué sí y qué no te va a permitir de ese jugador o de ese deportista con discapacidad. De igual manera, la discapacidad interviene para la clasificación en la que vas a participar o en la que va a participar la persona con discapacidad, el deportista. Entonces, en todo momento, la discapacidad es de vital importancia para saber contra quiénes se van a enfrentar. Recuerden que el deporte adaptado busca eso, que se enfrenten a situaciones similares o contra un rival con condiciones similares para que no tenga una ventaja sobre la otra persona. Asimismo, otro de los puntos que se consideran para la clasificación del deporte adaptado es que llevan o reciben una evaluación médica. Los expertos médicos determinan la clasificación del deportista, por lo tanto, con base a los datos que la evaluación médica arroja, es que también se adaptan a la categoría o a la modalidad dependiendo de la disciplina. Entonces, este es otro factor que también se debe de contemplar al momento de colocar o hacer partícipe en algún deporte adaptado. Y finalmente, se considera, y es un punto que hemos estado mencionando, la igualdad de condiciones. Se debe de clasificar y estructurar la competición para garantizar que sea un campo de juego justo y nivelado. Lo que les mencionaba, que sea una igualdad de condiciones. Entonces, estos 4 factores forman parte de la clasificación de los deportistas en un deporte adaptado. Si quieren identificar más sobre o conocer más a detalle sobre la clasificación o sobre las distintas disciplinas deportivas del deporte adaptado, pueden visitar la página del Comité Paralímpico Internacional. Abajo del lado derecho les coloqué la página. Ahí pueden visualizar el reglamento y mayores detalles sobre cada disciplina deportiva. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle con el deporte adaptado. Vámonos con otro de los puntos que viene siendo el deporte inclusivo. El deporte inclusivo entra, o dentro del deporte inclusivo viene el deporte adaptado. Sin embargo, cuando hablamos de deporte inclusivo, podemos hacer referencia sobre todo o se enfoca a un ámbito educativo, que es un punto interesante para nosotros como expertos del área deportiva y que estamos trabajando con poblaciones que seguramente podemos incluirlos a través del deporte. Y nuevamente vamos a ver un breve video. Se los presento. Hey. Hey. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. El deporte inclusivo está dirigido a entornos educativos. Tiene como principio que a través de programas deportivos busquemos la inclusión, la participación de todos nuestros estudiantes, sin importar religión, sin importar situación económica, sin importar
discapacidades, entre algunos otros factores. El deporte inclusivo busca y promueve la participación de todos nuestros estudiantes, sin importar cada una de las características anteriormente mencionadas. Asimismo, a través del deporte inclusivo y de la actividad física, buscamos fomentar el trabajo en equipo, el respeto y la inclusión. Cada vez que hablamos de este tema, es interesante cómo nosotros desde el ámbito deportivo podemos intervenir de manera directa con nuestros estudiantes, porque si lo trabajamos día con día, a nuestros estudiantes cada vez este tema o cuando se llegan a presentar situaciones de esta índole, empieza a aparecer, o más bien debería de ser una situación normal. Simplemente se requiere de adaptar. Y ese es otro de los puntos que debemos mencionar. Cuando hablamos de inclusión, no nos referimos a que la persona que tiene discapacidad o que tiene alguna situación se debe de incluir al entorno o a las estructuras que ya existen. Al contrario, cuando hablamos de inclusión, debemos de adaptar el entorno para esa persona o esas personas que están participando. Entonces, cuando existen barreras, las comunidades inclusivas transforman la manera en la que están organizadas para ocuparse de las necesidades de todos, es decir, que participen todos. Entonces, debemos de marcar este punto de manera relevante, que incluso al hablar de inclusión, nos referimos a que todo el entorno se debe de adaptar a la persona, no la persona al entorno, porque si no, no estaríamos incluyendo. Entonces, si hablamos de incluir, el entorno se debe de adaptar a la persona. ¿Cuáles son los objetivos del deporte inclusivo? Pues bueno, el deporte inclusivo va más allá de los resultados de la competición deportiva. También busca o pretende conseguir la interacción de los participantes. Nuevamente, reitero que es sin considerar o dejando a un lado las diferencias que existen entre los participantes. También tiene como objetivo lograr la participación equitativa y significativa de todos los niños, niñas y adolescentes. Esto haciendo énfasis a una educación inclusiva. De igual manera, cuando contribuimos en los procesos de inclusión desde la escuela, nosotros como profesionistas desde el ámbito deportivo, fungimos como herramienta educativa y transformadora. De esta manera podemos incluir y formar valores a los diferentes estudiantes o alumnos con los que tenemos estas interacciones. Estos datos son exclusivos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Dentro del deporte inclusivo en la educación básica, siempre o en ocasiones nos encontramos, cada uno de nuestros grupos son distintos. En el grupo de preescolar tal vez, o en algunos grupos de preescolar, tenemos al niño más travieso, al niño que le aburre la clase, al niño que se enoja fácilmente. Y a lo mejor en la primaria, en algún grupo de primaria, tenemos al niño que utiliza lentes, al niño que es tartamudo, que tiene algún impedimento del habla. Entonces, nos vamos a enfrentar o actualmente nos enfrentamos a diferentes barreras educativas para los niños, pero justamente de eso se trata. Nosotros debemos de incluirlos y adaptar al entorno para que el estudiante pueda participar sin alguna restricción. Cuando algunos alumnos tienen necesidades educativas especiales, se ven involucrados en la deficiencia educativa o en ocasiones pareciera que comprenden menos, que no ponen atención, que están como en otra instancia, pero hay veces que son estas mismas necesidades educativas que nosotros desde nuestro ámbito debemos de identificar para poder saber adaptar y poder integrar o incluir a estos alumnos con base a nuestras clases.
Entonces, vamos a encontrarnos alumnos con impedimentos visuales, asimismo, alumnos con impedimentos auditivos, alumnos con impedimentos del habla, alumnos con impedimentos de movilidad, alumnos con impedimentos psicosociales, alumnos con discapacidad intelectual, alumnos con autismo, y seguramente ustedes ya están pensando en aquel alumno que tiene algún impedimento visual, algún impedimento del habla, de movilidad, y no necesariamente nos referimos a alumnos que tengan alguna discapacidad, simplemente tienen algún impedimento que les complica de primer momento el desarrollarse o desenvolverse de manera regular como los otros estudiantes. Un impedimento visual puede ser hasta el alumno que utiliza lentes. Hay algunos alumnos o algunas personas que tienen bastante grado en su visión, entonces utilizan algunos lentes muy gruesos. Por lo tanto, eso ya es un impedimento visual para el estudiante. Hay ocasiones que los estudiantes se quitan los lentes para realizar o para entrar a nuestras clases. Ahí ya tenemos un impedimento visual porque ya no ve de la misma manera. Y a veces le decimos, pero ponte los lentes. No, es que si me dan un balonazo. Entonces, el alumno hay ocasiones que prefiere no colocarse los anteojos. Por lo tanto, en nuestra clase ya tendríamos presente un alumno con un impedimento visual. Lo mismo con los impedimentos auditivos, los impedimentos del habla, psicosociales, movilidad, discapacidad y autismo, que ahorita lo vamos a ver más adelantito. Cuando nos referimos a los alumnos con impedimentos visuales, como lo mencionaba hace un momento, vienen desde los estudiantes que utilizan lentes, a lo mejor van a tener algún alumno que es débil visual, todo lo que tenga que ver con la visión del alumno, del estudiante, ya significa o ya hace referencia a que va a tener un impedimento. Algo lo va a impedir para no poder tener un desempeño igual al de los otros estudiantes. Sin embargo, nosotros como profesionales del ámbito deportivo, en nuestras clases de educación física, en nuestras clases de iniciación deportiva de la disciplina que sea, debemos de contemplar ciertas estrategias para incluirlos dentro de nuestras clases. ¿Como cuáles estrategias son? Algunas estrategias independientemente a las que tengan que ver con la actividad física, es importante tenerlas presentes para que en todo momento el alumno se sienta cómodo al participar en nuestras clases. Recuerden que nosotros o el entorno se debe de adaptar también al estudiante. Cuando tenemos un alumno con algún impedimento visual, es importante que al inicio de la actividad lo presentemos frente a todos nuestros demás estudiantes para que sepa quiénes se encuentran en el lugar y comience a reconocer sus voces. Si es un alumno que tiene un impedimento visual, regularmente buscan algún otro sentido con el cual identificar. En este caso, puede ser la voz. Por lo tanto, si nosotros presentamos a los demás o que los demás niños se presenten frente a este chico que tiene algún impedimento visual, pues él los empezará a identificar por su voz. A lo mejor no los ve con claridad, pero sí los va a identificar con su voz. De igual manera, cuando son actividades grupales, en vez de levantar la mano cuando van a participar, la recomendación es que el alumno diga su nombre. ¿Para qué? Para que de igual manera el alumno que tiene un impedimento visual identifique por el medio de la voz quién es, además de que cuando a él le toque participar, también utilizando su voz o mencionando su nombre, pues pueda participar y esto lo coloque en una igualdad de condición. Por otro lado, cuando el alumno necesita dirigirse a uno de sus compañeros que tenga un nombre antes de hablar con él, si le va a dar alguna
indicación, si le va a hacer algún comentario, primero mencionar su nombre y después hablar. Es decir, asegurarse de que el alumno con impedimento visual sabe que le están hablando a él o sabe que le van a hablar a él, mencionando su nombre. Y finalmente, a estos niños o a estas personas con impedimentos visuales, a la hora de que estén en nuestra clase, es importante que nuestro tono de voz sea normal. No es necesario gritarles. Recuerden que en estos casos tendrían un impedimento visual, más no auditivo. Entonces, es ideal hablarles con un tono normal de voz para que ellos también se sientan cómodos, porque luego surgen algunas otras situaciones en las que pueden malinterpretar que el maestro les gritó, el maestro les habló fuerte. No, simplemente tener nuestro tono de voz normal y asegurarnos de que el alumno con impedimento visual nos está poniendo atención o sabe que nos estamos dirigiendo a él. Estrategias de inclusión para alumnos con impedimentos auditivos. De igual manera es importante identificar algunas estrategias de inclusión. En este caso nos vamos a enfocar a estudiantes o alumnos que tengan un impedimento auditivo. Como primer punto, es importante preguntar siempre al alumno qué modo de comunicación le parece más factible. Por ejemplo, puede ser la interpretación en lengua de señas, subtitulado o mensajes de texto. Algunos de nuestros estudiantes pueden tener algún implante, un implante auditivo. Entonces, sí van a podernos escuchar simplemente durante la actividad física o durante la práctica deportiva, pues cuidar al estudiante en cuestión de que no le vayan a dar un balonazo o que lo empujaron y el implante se movió o cualquier situación que tenga que ver con su implante en este caso, porque recuerden que este implante le ayuda al alumno a escuchar de mejor manera. Por otro lado, bueno, como primer punto, entonces debemos de asegurarnos cuál es el modo que al alumno se le facilita o es más cómodo para él la comunicación. Ese es como primer punto. Otro de los puntos es que si el niño con impedimento auditivo lee los labios, pues nos aseguremos de hablar lento y claramente, pero de forma normal, sin exagerar nuestros movimientos gestuales al momento de hablar. Y de esta misma manera, cuidar el no cubrirnos la boca con algún objeto. Hay veces que tenemos la costumbre de llevar la mano hacia los labios, hacia la nariz. Eso ya es un impedimento para que el alumno pueda leer nuestros labios. Entonces, cuando hagamos este contacto con los alumnos que tengan impedimentos auditivos, asegurarnos que nada nos cubra los labios y hablar de manera lenta, clara y fluida. Inclusive cuando estemos platicando con estos alumnos, podemos utilizar la mímica para hacerle alguna referencia. Si estamos en la clase, pues tal vez queremos que le pase el balón al otro compañero, pues podemos hacer alguna seña, alguna mímica, haciendo énfasis en que pase el balón. Ese tipo de estrategias también nos funcionan con algunos alumnos que tienen impedimentos auditivos. Y es muy importante que si tenemos algún alumno con algún implante, nunca debemos de gritarles. ¿Por qué? Porque al gritarles o al elevar la voz, se puede distorsionar el sonido que ellos escuchan al tener este implante. Por lo tanto, puede resultar molesto para nuestros estudiantes o nuestros alumnos que tengan algún impedimento auditivo. Vámonos con las estrategias de inclusión para alumnos con impedimentos del habla. En ocasiones podemos o pueden presentarse a nuestras clases algunos alumnos tartamudos, algunos alumnos que les cuesta trabajo el formular algunas palabras, alumnos con dislexia,
podemos enfrentarnos a alumnos de esta índole. ¿Cuáles son las estrategias de inclusión para alumnos con estos impedimentos? Pues como primer punto es tomarnos el tiempo de escuchar al niño, a la niña, al alumno, lo que intenta decir y evitar interrumpirlos, evitar cortarles esa inspiración. Entonces vamos a tomarnos el tiempo y regularmente nosotros, como somos los de educación física, los del área deportiva, donde los alumnos más se divierten, pues de igual manera somos a los que nos tienen más confianza. Entonces seguramente se van a acercar a platicarnos algo, se van a acercar a contarnos algo, a contarnos qué pasó en su día. Por lo tanto, tomarnos el tiempo para escucharlos y verificar qué nos intentan decir y evitar interrumpirlos. En este mismo sentido, si no lo entendemos, porque hay ocasiones en las que llega a ser complejo el entender a estos estudiantes, podemos pedirles que repitan o utilizar algunas frases como, está bien, sí te comprendo, lo que quieres decir es esto, y darle tiempo a que nos conteste si eso es lo que necesita o si eso no es lo que necesita. Y de igual manera puede repetir lo que nos está solicitando. Entonces, estas estrategias de inclusión para alumnos con impedimentos del habla nos van a funcionar para que también el alumno se sienta en confianza para tener esa comunicación. Y de igual manera, podemos buscar algunas otras formas de comunicación alternativa. Igualmente podemos utilizar la mímica, que nos señale, que nos lleve, diferentes alternativas de comunicación. Ahora les voy a presentar las estrategias de inclusión para alumnos con impedimentos de movilidad. Cuando hablamos de impedimentos de movilidad, no necesariamente nos referimos a discapacidad física, porque a lo mejor podemos asociar con alguna discapacidad física y no. El simple hecho de que algunas personas tienen mayor agilidad o mayor habilidad para ciertas cuestiones, pues eso a otras personas ya les implica un impedimento de movilidad. Simplemente un niño o tenemos a nuestro alumno con sobrepeso, con obesidad en clase, no se va a mover igual que algún niño tal vez delgado, que es deportista. Entonces, vamos a enfrentarnos o nos enfrentamos actualmente a estos impedimentos de movilidad en nuestras clases de educación física. Y es por ello que debemos de tener ciertas estrategias para que los incluyamos en nuestras clases. Como primer punto es asegurarnos de que el lugar donde va a realizar la actividad física o donde están realizando la actividad física los alumnos, pues sea un lugar accesible. Es decir, que no tenga obstáculos que puedan impedir su paso, porque a lo mejor vamos a pensar que hay una piedra medianita. Si los pongo a trotar alrededor de la cancha y está esa piedra, pues los niños más ágiles, los niños delgados, la van a brincar y van a continuar su trote sin problema. Sin embargo, un alumno que tenga algún impedimento de movilidad, un alumno con sobrepeso, por poner algún ejemplo, tal vez no la brinque, la va a querer rodear o va a intentar brincarla y eso puede comprometer su integridad física. Entonces, como primer punto y como primera estrategia, asegurarnos que sea un lugar accesible para todos nuestros estudiantes. También debemos de preguntar a nuestro estudiante o nuestros estudiantes con algún impedimento de movilidad si la actividad puede realizarla o ejecutarla. Al estarle preguntando al estudiante, podemos asegurarnos de que el estudiante al menos lo va a intentar o al menos va a verificar que no puede hacerlo o que sí puede hacerlo. Y también nosotros como expertos del área deportiva, ser flexibles y estar dispuestos a adaptar nuestra actividad. Hay veces que traemos una actividad preparada, pero un alumno no puede realizar esa actividad, pues nos va a tocar adaptarla en ese preciso momento, meter algunas variables, algunas actividades que puedan suplir
en estas ocasiones. Y bueno, finalmente, durante las actividades prácticas, verificar que el alumno no tenga ninguna dificultad física al momento de estar realizando esta actividad. Ok, ya vimos que el alumno no puede realizar cierta actividad, la adaptamos, metimos alguna variable. Aún así tenemos que estar verificando en todo momento que no tenga dificultades físicas. Estamos hablando en específico de los impedimentos de movilidad, que no tenga alguna dificultad física para poder realizar esa actividad. Y si los tiene, pues pueden apoyarse, ya sea con el mismo maestro que lo esté apoyando o con algún compañero, para que puedan estar trabajando en conjunto. Las estrategias de inclusión para alumnos con impedimentos psicosociales. Cuando hablamos de impedimentos psicosociales, en muchas ocasiones llega a confundirse con alguna discapacidad intelectual. Y no, los impedimentos psicosociales hacen referencia a algunas situaciones emocionales o psicológicas que está sufriendo el estudiante o el alumno en esos momentos, como puede ser la ansiedad, el estrés. A lo mejor tiene una situación en casa que lo tiene muy angustiado y toda la clase va a ser muy apático, o toda la clase se la va a pasar llorando, toda la clase se la va a pasar enojado. Entonces, cuando tenemos estudiantes con estas características, con estos impedimentos psicosociales, pues lo recomendable es que nuestras estrategias de inclusión funcionen adaptándolas para el estudiante que está teniendo o que está pasando por esta situación. Es importante ser flexible y dar espacio para que elijan y se sientan autónomos. No sé si les ha sucedido que tienen algún alumno muy ansioso o muy estresado, que cuando nosotros le preguntamos se pone muy nervioso, o cuando le pedimos que ponga el ejemplo de alguna actividad, se pone muy nervioso y ya está pensando, ¿y lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué me dirá el maestro? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ser flexibles y dar espacio para que el alumno se sienta autónomo, que se sienta tranquilo, que se sienta en confianza, y buscar que las situaciones que está realizando en el momento las tiene bajo control, porque si los estudiantes que tienen impedimentos psicosociales sienten que la situación está fuera de su control, pueden generar se puede generar una mayor dificultad al momento de participar en la clase. Entonces, debemos de considerar estos puntos de nuestros alumnos con impedimentos psicosociales para poderlas adaptar. Recuerden y reitero que la inclusión es que el entorno se adapte al estudiante o a los alumnos. Por otro lado, en caso de que surja alguna discusión durante la clase, o que se pelearon por el balón, o que Pedrito le ganó a Juanito y ya se están ahí debatiendo, lo importante es que se mantenga la calma en el caso del docente. Se mantenga la calma, calme a los niños y utilice un tono de voz normal. No utilizar un tono de voz elevado. ¿Por qué? Porque los puede asustar. Y si estos alumnos con algún impedimento psicosocial tienen ansiedad, es de los alumnos que se estresa, se preocupa bastante, pues va a sentir que no lo están incluyendo y puede ser contraproducente, porque al día siguiente o a la clase siguiente, pues ya va a sentir que todos la traen contra él, como por ahí dicen, o que ya nadie quiere participar con él por alguna situación de esta índole que llegó a pasar. Por lo tanto, es mantener la calma, calmarlos y utilizar un tono de voz tranquilo para tratar de calmar la situación y mantener una conversación amena con este tipo de alumnos que podemos encontrarnos en nuestras clases. También tenemos algunas estrategias de inclusión para alumnos con discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva. Cuando tenemos estudiantes con alguna de estas discapacidades,
Lo interesante es que debemos de simplificar el lenguaje, resumir la información y utilizar una gran variedad de métodos comunicativos, incluyendo gestos e imágenes, pero sin enfatizarlos. Cuando tenemos algún alumno con discapacidad intelectual, en muchas ocasiones resulta no tan fácil que comprendan las indicaciones a la primera. Por lo tanto, lo ideal es repetir la indicación y asegurarnos de que el estudiante tenga presente lo que va a hacer. Si va a saltar un obstáculo, tener presente que entendió que debe de saltar de un lado al otro. Pero, en este mismo sentido, simplificar el lenguaje, ser más concretos, resumir la información y utilizar algunos métodos de comunicación que nos puedan facilitar las indicaciones con este tipo de estudiantes. Pero recuerden que no debemos de excluirlos. Al final de cuentas, estos mismos métodos comunicativos tendrán que ser para todo el grupo o para todos los integrantes que están participando en ese momento o en esa actividad. Este tipo de comunicación debe de ser adaptada y apropiada para la edad y el nivel del desarrollo cognitivo de estos estudiantes con discapacidad intelectual. También, y como mencionaba, pues al no tener una comprensión inmediata por parte de estos alumnos, debemos de estar dispuestos nosotros como docentes, como maestros, a repetir en varias ocasiones. Repetir varias veces las indicaciones, las preguntas, las ideas, o inclusive dar o repetir y permitir que nos repitan en varias ocasiones las respuestas. Si hago alguna pregunta, tal vez no las van a querer repetir en varias ocasiones. Entonces, estar dispuesto a tener esa flexibilidad de escuchar y de repetir en muchas ocasiones, porque hay veces que ya llevamos varias clases en el día, en el transcurso del día, ya estamos cansados, ya lo que queremos es irnos a casa y nos toca en la última clase un alumno con discapacidad intelectual o cognitiva. Entonces, nos va a preguntar en repetidas ocasiones, nos va a volver a hacer la misma pregunta, nos va a decir lo mismo, ¿pero por qué? Porque a él todavía no le queda clara la información o el tema o la actividad planteada. Entonces, ser paciente, mantener la calma y este tipo de estrategias pues nos pueden facilitar nuestra sesión de clase. Entonces, mantengamos la calma, utilicemos estas estrategias y sobre todo reconozcamos si en alguno de nuestros grupos existe alguno de estos alumnos con, en este caso, con discapacidad intelectual o cognitiva. Una vez que tengamos presente o que ya hayamos mencionado en específico la actividad planteada, pues asegurarnos en nuestra clase de educación física, en nuestra clase de actividad deportiva, que se está realizando o ejecutando por parte de este alumno la actividad correcta como la mencioné, en este caso como docente, como el docente la mencionó. Si no ha sido llevada a cabo como el docente la está mencionando, pues ahí tengamos la disposición para volver a repetir las indicaciones, las ideas o la actividad. Perfecto. Las siguientes estrategias de inclusión es para alumnos con autismo. Muchas ocasiones en los grupos llegan algunos alumnos con autismo. El autismo tiene que ver con una discapacidad intelectual donde el estudiante o el alumno, la persona, tiene dificultad para interactuar ante las demás personas, ante la sociedad. Por lo tanto, busca aislarse. Si hablamos de que estamos buscando la inclusión en nuestras clases, pues algunas estrategias para trabajar con alumnos autistas es que si el niño no utiliza sonidos ni el habla, debe utilizarse algunas otras acciones como son los gestos en lugar de las palabras. Eso nos puede funcionar para dirigirnos hacia el estudiante.
Vuelvo a reiterar que no nada más debemos de utilizar estas estrategias en específico con el alumno, no, debemos de utilizarlo con todo el grupo o al menos en ese grupo donde tenemos presente al alumno con autismo, porque estamos trabajando la inclusión. Entonces podemos utilizar algunos gestos en lugar de palabras. Por otro lado, debemos de seguir la iniciativa del niño y responder a lo que hace. Hay algunos alumnos que les cuesta mucho trabajo el tener la iniciativa, el proponer. Sin embargo, cuando lo hace alguno de estos alumnos con autismo, pues debemos de darle la iniciativa, darle el crédito, seguirlo motivando para que pueda seguir participando y esto poco a poco va a generar que el alumno se dé cuenta que es bueno, tal vez que es bueno para realizar tal actividad y más adelante o en las siguientes clases lo va a seguir realizando. Cuando tenemos alumnos con autismo, también es importante promover actividades que provoquen un alto grado de interés. Por ejemplo, a algunos alumnos con autismo les gusta mucho actividades relacionadas con globos, con pelotas. Se me viene a la mente una actividad donde tengan que soplar un globo inflado, y lo soplan sin que se les caiga. Entonces se tienen que desplazar de un punto a otro, soplando el globo sin que se les caiga. Este tipo de actividades les resultan atractivas hacia los estudiantes con autismo. Entonces, si detectamos qué tipo de actividades son de mayor interés para estos alumnos, pues nuestras clases podríamos estarlas ajustando hacia este tipo de actividades que resulta interesante para los alumnos con autismo. Y finalmente, tratar de crear oportunidades donde en todo momento se incentive al estudiante con autismo. Cuando se incentiva al estudiante con autismo, estamos reforzando esa seguridad ante la participación. Por lo tanto, en nuestras siguientes clases, en nuestras siguientes sesiones de clase, el alumno va a saber que ante alguna actividad o alguna actitud que lleve a cabo, lo van a incentivar. Simplemente le van a aplaudir, le van a echar porras. Eso, muy bien, vamos a la siguiente. Un aplauso, un chiflido. Entonces, todo eso es un incentivo que al estudiante lo va a motivar. Entonces, estas son las estrategias para los alumnos con autismo. Y pues bueno, ya estamos por concluir. Las conclusiones referentes al deporte adaptado y al deporte inclusivo, podemos determinarlas como que a través del deporte adaptado y a través de la inclusión, buscamos el acceso al deporte para todos, porque el deporte también es un derecho para que todos y todas lo llevemos a cabo. Entonces, personas con discapacidad, personas con algunos impedimentos visuales, auditivos, del habla, entre algunos otros, pueden también realizar actividad física y deporte. Los vamos a incluir. Además de todos estos factores, también a través del deporte adaptado en específico y del deporte inclusivo, obtenemos beneficios físicos, pero también emocionales. De igual manera, podemos superar algunas barreras en las que nuestras personas que estén participando como deporte adaptado o como deporte inclusivo lo puedan superar. Generamos una igualdad de condiciones. Personas convencionales con personas con discapacidad o con algún impedimento auditivo participen en una misma actividad, eso nos genera una igualdad de condición y de oportunidades. Y finalmente, fomentamos a través del deporte adaptado y del deporte inclusivo el respeto hacia la diversidad. Y pues bueno, con esto quiero cerrar con esta frase muy interesante de Larry León, que dice: deberíamos estar orgullosos de nuestras diferencias, porque en el fondo, ¿qué es ser normal y qué es ser diferente? Y los dejo con esa reflexión. ¿Quién es normal o quién es diferente? Muchas gracias a todos. Los invito también a seguir fomentando el deporte y la inclusión
desde nuestros diferentes ámbitos donde están colaborando. Muchas gracias a todos y como recomendación, vean por ahí la película de Campeones. Está muy interesante y muy bonita. Justamente es sobre la discapacidad intelectual. Habla de un entrenador de baloncesto profesional que le toca entrenar a un grupo o a un equipo de baloncesto que tiene discapacidad intelectual. Es todo un reto, pero nos deja muchas enseñanzas. Muchas gracias a todos y pues aquí estoy al pendiente para las preguntas. Maestra, en primer lugar, felicitarla, de verdad, linda la ponencia, muy bonita. Acá los maestros, un montón de maestros felicitan la ponencia, de verdad, usted lo va a ver en nuestra página que está a nivel nacional y a nivel mundial. Nuestra página está saliendo a nivel de todo el mundo a través de Facebook. Una linda ponencia donde muchos maestros agradecen. Acá hay algunas preguntas, maestra. Le vamos dando algunas preguntas. Acá dice, por ejemplo, mayormente los maestros trabajan con 20 a 30 niños en un colegio. ¿Qué hacer ante un comentario cruel de un niño? Que a veces se burlan de un niño si no tiene brazo o si viene sin piernas, porque son niños. ¿Qué hacer en ese sentido para poder evitar a veces que se baje la moral, ¿no? El otro niño. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, en ocasiones tenemos grupos muy grandes y pareciera que es difícil el intentar abordar temas de esta índole. Sin embargo, como primer punto, debemos de explicarles o presentarles al estudiante como uno más. Simplemente tiene una situación distinta a los demás estudiantes, pero sí es importante que en todo momento se refuerce esa información referente a que no es diferente. Puede hacer lo mismo que todos los demás, puede participar de manera equitativa al igual que los demás, y es ahí cuando entra la parte de que el entorno se debe de adaptar al alumno. En esta ocasión, colocar o realizar actividades enfocadas hacia todos los estudiantes, donde incluya a este alumno, por ejemplo, que no tiene una extremidad. Tal vez no los vamos a poner a lanzar con brazo derecho porque él no lo tiene, pero no lo vamos a decir en la clase. Lo tenemos que adaptar y vamos a poner alguna otra actividad, tal vez en vez de lanzar, que pateen o que lancen con brazo izquierdo. Pero lo que sí es importante es explicarles a los estudiantes la situación del alumno sin, sin sin separarlos, es decir, sin hacer énfasis en que son diferentes, ¿no? Al contrario, reforzar siempre esa información de que somos iguales, tenemos las mismas condiciones para realizar la actividad física o la actividad deportiva, sin excluirlo. El profesor Javier Mendoza Salvador pregunta, tengo un niño con autismo, ¿cómo llegaría con facilidad a él y cómo trabajaría con él? El tema del autismo es un punto muy interesante, sobre todo porque estos alumnos al principio es muy difícil la interacción con ellos. No están familiarizados o por su discapacidad, no es tan fácil que puedan relacionarse con los estudiantes. Entonces, utilizando estas estrategias que les mencioné, como el incentivar, el felicitar, el escucharlos si están proponiendo alguna actividad o alguna característica, el escucharlos, el incentivarlos, poco a poco va a hacer que nos ganemos nosotros como docentes la confianza. Entonces, al ganarnos su confianza poco a poco, podemos lograr que interactúe mayormente con el grupo. Pero si no es algo tan sencillo, va a ser algo que tal vez dure meses para que se pueda concretar esa interacción con mayor fluidez. Bien, acá hay otra pregunta también, maestra. Dice, la felicito por la ponencia. En los deportes alternativos que usted mencionó, conoce otros deportes que que podamos adaptar al patio del colegio? Sí, claro que sí. Todos los deportes que
podemos darnos una idea que todos los deportes que llevamos a la práctica de manera convencional los podemos adaptar a personas con discapacidad. Por ejemplo, uno de los deportes que no está ante el Comité Paralímpico, en el listado que les mostré, es el balonmano en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque apenas viene en ese proceso de que el Comité Paralímpico Internacional lo acepte. Sin embargo, esa disciplina ya se puede llevar a cabo dentro de las diferentes instancias educativas. Y así como cada una de las disciplinas deportivas convencionales que conocemos, lo ideal es que lo adaptemos de acuerdo a las condiciones de los alumnos que tengamos. Pero sí, varias de las disciplinas deportivas es que las podemos adaptar. Maestra Gabriela, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Bien, acá pregunta Javier Mendoza Salvado. Tengo un niño con autismo. ¿Cómo llegaría con facilidad a él y cómo trabajaría con él? Cuando tenemos alumnos con autismo, debemos de ganarnos su confianza utilizando estas estrategias que mencionamos en la presentación, incentivándolos, de igual manera generando que el estudiante tenga esa apertura o esa libertad para externarnos su situación, y la manera en la que lo incluimos es a través de este tipo de situaciones, estarlo constantemente repitiendo, que el alumno vaya generando esa confianza, ese interés por las actividades y sobre todo identificar qué actividades de interés son para ese alumno. Muchísimas gracias, maestra. Otra pregunta tengo, maestra. José Antonio Ames Alarcón pregunta, ¿qué información tenemos acerca del por qué ha aumentado la cantidad de niños autistas y Down a nivel mundial? Es un dato muy interesante. No tengo el dato en específico del por qué se ha generado un incremento en específico de estas discapacidades, pero es un dato que me llevo de tarea. Después, el maestro Felipe Neri Salazar Villagaray pregunta, maestro, una pregunta. Tuve la oportunidad de enseñar a un niño tímido de 5º grado, que así nomás no hacía educación física en los primeros grados, pero sí lo pude incluir a través de las caminatas que realizaba y también realizaba danza y era feliz. Qué padre, sí. Cuando identificamos nosotros como docentes, como profesores de educación física y del medio deportivo, que nuestros alumnos, el más tímido, el más enojón, el más nervioso, ¿qué tipo de actividades funcionan? Pues la verdad es que nos facilitan y también les facilitamos a ellos la interacción social. Seguramente este alumno a través de la danza pues ya interactúa más con sus compañeros, ya es más participativo, inclusive ya tiene una mejor comunicación con todos sus compañeros. Pero qué padre que pudo el maestro incluirlo dentro de las actividades físicas y deportivas. Maestro, como tengo en mi salón de clases 3 niños con discapacidad, uno que no tiene brazo y 2 en silla de ruedas. ¿Cómo trabajar la motivación en clase? Porque siempre los veo tristes muchas veces a ellos en las clases de educación física. Es una situación que se debe de adaptar bastante bien porque pues son alumnos que están en silla de ruedas y seguramente su movilidad es más complicada. Nada más hay que identificar qué tipo de discapacidad tiene para estar en silla de ruedas, si solamente es una discapacidad física o también interviene alguna discapacidad intelectual. Entonces, una vez que se tiene conocimiento sobre el tipo de discapacidad que tiene estos alumnos, debemos de buscar a través de las estrategias y a través de actividades la integración de todos, aunado a que sean alumnos en silla de ruedas o que sean alumnos que tengan alguna amputación. Simplemente debemos de buscar las adecuaciones necesarias para que tengan una participación y en cuestión de la motivación, buscar ese incentivo
identificar qué es lo que motiva a esos niños. A lo mejor va a ser difícil y como en el caso de los alumnos con autismo, necesitamos ganarnos su confianza, que se sientan cómodos con nosotros para podernos externar las situaciones que sienten, para que nos comenten de qué manera se sienten motivados y simplemente nosotros ir identificando qué motiva a esos niños y poderlos incluir dentro de nuestras actividades, pero siempre buscar que el entorno se adapte justo a nuestros estudiantes con discapacidad o con algún impedimento. Maestra, le tengo una pregunta muy Excelente. A personal. ver, Sí, Pregunta mía. Ahorita que estaba hablando del balonmano, que está haciendo pues carrera para ser incluido, ¿conoce algunas otras disciplinas que estén haciendo carrera para entrar en el para deporte? ahorita no se me viene alguno a la mente. Tengo muy presente en el balonmano porque estuve en uno de los centros de rehabilitación justamente proponiendo la iniciación al balonmano en silla de ruedas y les estoy hablando que fue en el 2014. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que esperemos que en Los Ángeles 2028 ya puedan aceptarlo como un deporte paralímpico? Pero no tengo ahorita presente, así no se me viene a la mente algún deporte que también esté en proceso para que sea aceptado como deporte paralímpico. Ah, bueno, muchas gracias. Maestro Luis Daniel. sí, maestra, excelente, de verdad, en la página que le vamos a pasar, usted viera cómo los docentes felicitan y agradecen la ponencia, muy bonita, de verdad, muy bonita, una excelente ponencia. Sus palabras de despedida para todo el Perú, maestra Gabriela Puga, y desde ya agradecido a nombre de todos los maestros de educación física y técnico deportivo que venimos participando de este Congreso de Educación Física y Deporte 2024 acá en Perú. Muchas gracias a todos. Por ahí voy a estar leyendo sus comentarios. En redes sociales pueden encontrarme como Ciencia Deportiva, Gabriela Puga, y ahí cualquier duda, cualquier comentario, les puedo compartir algunos documentos que tengan que ver con la inclusión y el deporte adaptado. Y pues nada más que agradecerles y felicitar a cada uno de ustedes por seguir promoviendo este tipo de actividades y pues que el deporte adaptado y el deporte inclusivo siga siendo parte de uno de nuestros fuertes del ámbito deportivo. Muchas gracias. Agradecido realmente, maestra. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Un fuerte abrazo, con mucho cariño de todo el Perú. Bien, vamos ahora, Hilder. Ya lo tendremos al doctor Héctor Icaza, ¿ya estará con nosotros? Todavía no ha llegado, maestro, todavía no ha llegado. Ya le timbro. Ya. Vamos poniendo, Juan, un videíto y luego vamos con un temazo, Hilder. Vamos a tener un tema, pero espectacular, filosofía de la educación física. A ese tema está, pero muy bueno. Va a ser el tema de cierre el día de hoy, miércoles. Estamos hablando de creación propia, nuevecito. Eso está recién salido de la panadería, como dicen por ahí, pan caliente. Juan, vamos con un videíto mientras vamos coordinando acá por interno. Maestro Luis Daniel, regáleme el contacto de la profe Gabriela Puga, por favor, para Por supuesto, sumarla por a mi supuesto. equipo de Sport International. Espectacular la conferencia, Gabriela. No, muy bueno, muy bueno. No, Muchas Muy bueno. gracias. y Canva, esa imagen en Canva, uff, wow. Y los videos apenas pegaron donde tenían que pegar. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí estuve buscando algunos puntos que fueran interesantes. Y fíjense que estoy realizando una investigación sobre el análisis del rendimiento justamente en el handball en silla de ruedas. Entonces, también por ahí en cuanto la concluya, con todo gusto se las puedo compartir. Pues muchas gracias por la invitación. No, gracias Gracias a usted, maestra, por gracias a usted. todo. No, Gracias, espectacular, maestra. doctora, espectacular, muy buena. Muchas La gracias. voy a invitar a otros eventos que vamos, Sport International, hacemos actividades, a mí me llaman de muchos lugares, muchas partes, y no, ya está en el llavero de Sport International, te lo aseguro. Claro que sí. Yo encantada. Voy a Excelente, voy a excelente. cerrar el micrófono, voy a timbrarle a Icaza. Ya, Muchas ok, gracias, ok. que tengan un bonito día. Igualmente, maestra, Me un fuerte desconecto, abrazo. hasta luego. Hasta luego, hasta luego.
Bien, en breves instantes ya va a estar el doctor Héctor Icaza con un tema muy, muy bonito, que es el tema de cierre. Ya No estás nosotros en acá. transmisión. Ya está, ¿ya Está- cortaste? sí, se está reproduciendo el Ah, ya, video. bacán, bacán. Ya, chévere, chévere. Vamos a ver si. Bacán. Luis Daniel, Dime. que ya se va a conectar el maestro Icaza. Ah, ya, bacán, bacán. No te olvides de mandarme el contacto de la profe, Sí, te lo voy a pasar ahorita, ¿ya? para mí puedo guardar. Esta conferencia estuvo genial. Sí, buena, buena. Buena. Maneja muy, pero muy bien el tema. Ve, ¿no sabes de qué está de México? ¿Es ella? No, eso sí no sé. Creo que es de Chihuacán, creo, Chihuacán. ¿No? Michoacán. Ajá, Michoacán. Buenas tardes. Ahí llegó. Ay, doctor Héctor Icaza, qué gusto tenerlo por acá. Gracias, igualmente. Doctor, ensayemos cómo nos va con el compartir pantalla. Juan, ¿ya está habilitado para que el doctor Juan comparta pantalla? A ver, déjame verifico en unos momentos. Mira, a ver. Sí, está disponible. Listo, maestro. Miremos a ver cómo nos va con compartir pantalla. Muy bien. Un momento. Luis Daniel, si quiere hacemos lo mismo que hice con Ángel. Yo tengo la hoja de vida de él. Claro, exacto, hacemos eso. Yo te presento y vamos, y tú lo presentas, ¿ya? Juan, ¿cómo vamos? Depende de ustedes, ¿ah? Ya a la hora que quieran ya. Ya, Listo, regálame un minuto, regálame un minuto, yo organizo la... PPT. No, la hoja de vida del doctor. Ah, Un ya. momentico, Un minuto, Juan, ¿ya? un Para minuto. iniciar. Dale, Doctor toma tu Héctor, tiempo. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctor, por hoy día estar con nosotros nuevamente. De verdad que muy agradecido de parte de mi país, de Perú. Muy contento de poder contar con su presencia. Qué más, una eminencia gracias. con su trayectoria. De verdad que es un tema, este tema es un tema novedoso. ¿Ah? Estamos preguntando, vamos a escuchar esta linda ponencia en este tema que es el día de hoy, el tema de cierre, ¿no? Muchísimas gracias. Y ahorita, en un minuto iniciamos. Juan, La ya misma, estoy listo. la misma temática. Ya estoy La misma listo. temática. Sí. Luego al final de la ponencia las preguntas, doctor. ¿Ya? De acuerdo. Ya. Ya, Juan. ¿Ya está listo? Ya, a ver, espera, Ya espérame estoy un momento. listo. Estamos listos. Habían conectado más de 100 personas en la conferencia de la doctora. Sí, está bonita. Tenía Ya. como 120 comentarios. A la cuenta de 5 ya puedes iniciar, presidente. Ya. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bien.